Hola, estimado docente, mi nombre es Jersey Carolina Muna Flores y bueno, junto a mi compañero Jan Sebastián Velasco vamos a presentar el segundo parcial de la materia de Sistema Internacional. Entonces, bueno, empezamos aquí viendo la introducción y bueno, empiezo yo entonces a exponer. Bueno, en el mundo actual, los desafíos globales requieren una cooperación y coordinación entre los diferentes actores internacionales. Las organizaciones y los regímenes internacionales juegan un papel crucial en este proceso, ya que proporcionan un marco estructurado para la toma de decisiones y la implementación de estrategias comunes. ¿Qué son los regímenes y organizaciones internacionales? Los regímenes internacionales son conjuntos de normas y principios que regulan el comportamiento de los estados en áreas específicas, mientras que las organizaciones internacionales son entidades formales que facilitan la cooperación como la ONU, la OMS o la OMC. La importancia de estos en el sistema internacional. Bueno, estos facilitan la resolución de conflictos y cooperación entre estados, promueven la estabilidad en áreas como la salud, la economía y seguridad y permiten enfrentar desafíos globales de manera coordinada. Sin embargo, estas instituciones enfrentan problemas como la erosión de la confianza en los procesos, la competencia entre potencias y la necesidad de adaptarse a nuevos desafíos, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Para ilustrar su relevancia en el contexto actual, hoy vamos a presentar el papel de la OMS en respuesta a la pandemia de COVID-19. Entonces, aquí vemos el caso de estudio, que es la Organización Mundial de la Salud y la respuesta a la pandemia de COVID-19. El contexto de esto es que la pandemia de COVID-19 se convirtió en un desafío sin precedentes que afectó todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la salud pública, que tuvimos pues saturación de sistemas sanitarios y aumento de la mortalidad. En la economía fue la recesión global y pérdida de empleos y como sociedad pues restricciones de movilidad y cambios en la dinámica social. El papel de la OMS a la respuesta a la pandemia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud fue la principal entidad encargada de coordinar la respuesta global. Su labor incluyó, entonces, declarar la emergencia sanitaria global en enero del 2020, proporcionar guías y protocolos para la detección, vigilancia y control de virus, coordinar la distribución de insumos médicos y apoyar el acceso a vacunas mediante el programa COVAX y también promover la cooperación entre países para compartir datos científicos y estrategias de mitigación del virus. Estas acciones fueron fundamentales para contener la crisis y apoyar a los estados en la respuesta sanitaria. Ya de aquí en adelante toma el tema mi compañero Sebastián, que sería entonces la importancia de la OMS como organización internacional. Bueno, espero hasta aquí les haya gustado y pues bueno, toma la palabra mi compañero Jan Sebastián. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a analizar la importancia de la OMS frente a la pandemia del COVID-19. Es importante decir que la OMS facilitó la coordinación y cooperación entre los países, lo que permitió pues compartir de alguna manera información, recursos y experiencia en la lucha contra esa pandemia. También es clave decir que la creación de plataformas de intercambio e información, como el Sistema de Información de la OMS para vigilancia a la salud pública, de alguna manera permitió brindar información sobre los brotes y la medida de respuestas. También es clave decir que la OMS estableció normas y estándares para la respuesta a la pandemia. Esto de algún modo ayudó a generar una respuesta coordinada. Por ejemplo, la OMS generó directrices que aportaron para la detención, la vigilancia y la respuesta de los brotes del COVID-19, que adoptaron muchos países. Importante hablar sobre la efectividad de la OMS, que se refiere más a cómo lograron fortalecer el sistema de salud, haciendo capacitaciones de personal de salud, provisión de equipos médicos y la implementación de programas de vigilancia y control.
Frente a la efectividad de la OMS, destacar que la tasa de mortalidad por el COVID-19 disminuyó significativamente en muchos países, pero también es clave decir que el COVID-19 dejó notar muchos países que la OMS no estaba del todo preparada para una pandemia. Situaciones como el retraso en la declaración de la emergencia. Esta es una de las críticas principales a nivel mundial, ya que la OMS se demoró en declarar el COVID-19 como una emergencia de salud pública importante a nivel nacional. Todo esto enmarcado en que China, país donde se inicia el brote en diciembre del 2019, declara como brote de neumonía y la OMS lo declara como emergencia de salud pública el 30 de enero del 2020, pero no lo caracterizó como una pandemia sino hasta el 11 de marzo del 2020. Es aquí donde expertos asumen que la respuesta rápida habría permitido una mejor contención del virus. Los problemas de comunicación frente al riesgo son importantes. La OMS recomendó al inicio no usar mascarilla en la población general, generando así confusiones y de alguna manera contribuyó a una mayor propagación del virus. La falta de liderazgo y coordinación global. Esta situación se logró evidenciar porque la OMS intentó de alguna manera coordinar eficazmente todo lo referente frente al COVID-19, pero algunos países decidieron ignorar varias recomendaciones, debilitando así una respuesta coordinada a nivel global. Todo esto también tiene que ver con la dependencia financiera de la OMS en contribuciones y donantes privados, lo que de alguna manera generó preocupación en su autonomía y capacidad de acción. Por ende, todo esto dejó en evidencia que la OMS es muy vulnerable ante presiones políticas y la falta de financiamiento sostenible para garantizar así su operatividad. Para concluir, es importante decir que la respuesta a la pandemia del COVID-19 ha dejado ver la importancia de la cooperación internacional y la efectividad de las organizaciones internacionales en la resolución de problemas globales. Esto por decir que la OMS, con su falta de coordinación, pudo superar varios obstáculos y jugó un papel fundamental en la respuesta global, demostrando ser una organización internacional resiliente frente a lo que fue la pandemia. No obstante, es importante también recalcar que la necesidad de crear hay una necesidad grande por crear una mayor autonomía para la OMS y así poder mejorar en temas de crisis frente a las situaciones de salud mundial. Muchas gracias.